¿Cómo se pierde un escogido? La semana pasada estuvimos hablando de la historia de Abraham y Lot, de cómo ellos tuvieron que llegar a un punto en que debían separarse, ya que su ganado era demasiado grande y los pastores de Lot y los pastores de Abraham se estaban peleando por precisamente los pastos. Y Lot tomó una decisión basada en su bienestar. Yo me voy camino a Sodoma. Y terminó viviendo en Sodoma, pero los pastos eran verdes y era tierra fértil. Y Abraham dijo, pues yo me voy para el otro lado. Cuento corto, al final Lot tuvo que ser rescatado por la decisión que tomó. Y Abraham siguió siendo bendecido por Dios donde quiera que iba, porque él se movía por fe en lo que el Señor le había dicho. Entonces, siguiendo en esa misma línea, yo quiero entrar a estudiar a un personaje bíblico que poco se habla de él. La verdad que siempre nos enfocamos en el rey David. Pero hoy quiero hablar sobre el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel escogido por Dios. El primer rey de Israel. Por eso el primer punto es: Dios lo escogió y lo ungió. Primera Samuel 9:2 dice: Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era muy mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Imagínense, un poquito más alto que yo nomás. Y buen mozo. O sea, el tipo destacaba entre los hombres totalmente. Era un Arnold Schwarzenegger en versión Brad Pitt, algo así. La hermana se ríe. Entonces, después la Biblia narra que Saúl andaba buscando las burras de su papá que se habían perdido. Esa fue la razón por la cual él salió con un siervo de su papá a buscar las burras. Ahí andaba el Saúl. Y en la búsqueda de las burras que se le habían perdido el papá, se tropieza con Samuel. No se tropieza, llega con Samuel porque no las podía encontrar. Entonces dijeron, bueno, si le preguntamos a un hombre de Dios, capaz que él nos ayuda a resolver el problemita de las burras. Y llego con las burras a mi casa. Entonces, el verso 17 dice: cuando Samuel vio a Saúl, el Señor dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. El que andaba buscando la burrita, el jovencito, buen mozo alto, resultó que fue confirmado por Dios al profeta Samuel de que él era el escogido por Dios. Y el verso 9 dice del capítulo 10: cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón y ese mismo día se cumplieron todas estas señales. Le había dicho un poquito anterior a lo que leímos de que iba a profetizar y de que iba a ser mudado a un nuevo hombre. Mudado significa que su corazón iba a cambiar por un toque de Dios. Y eso sucedió. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibeá, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien comenzó a profetizar con ellos. Hasta ahí entonces vemos a un joven apuesto que andaba buscando las burras perdidas de su papá, que es seleccionado por Dios y ungido por Dios para ser nada más y nada menos que el rey, el primer rey de Israel. Y el Señor envió su espíritu y lo tocó y lo cambió, al punto que comienza a profetizar, que era algo exclusivo de lo que se dedicaban a Dios. Entonces, así fue como Saúl llega al trono de Israel. Ahora, número 2, el caso sería el problema de la desobediencia. La Biblia nos narra que Dios mismo ordenó a Saúl como primer trabajo. Es más, cuando lo llamó le dijo: yo te estoy llamando como rey para que destruyas a los enemigos. Tenía que destruir a los filisteos, posteriormente a los amalecitas. Tenía que guerrear. Él iba a ser el líder de las victorias que Dios le iba a dar. Y en primer lugar le pidió que destruyera a los amalecitas, que había sido un pueblo que no le había dado paso a Israel cuando Israel salió de Egipto. O sea, ya la habían tenido mal, andaban vagando
Y los amalecitas no lo dejaron pasar al pueblo de Israel y Dios no se le olvidó eso. No hizo algo en el instante. Mire qué interesante. Dios mandó las 10 plagas, o sea, era dueño de, prácticamente es dueño de todo, puede controlar todo, pero no les cobró a los amalecitas en ese instante que no hayan dejado pasar su pueblo, sino que se guardó para después. La venganza. Se cumple la palabra cuando dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces la orden fue muy clara y la orden que dio Dios, aunque a usted le parezca raro, fue mata a todos los amalecitas, incluyendo todos sus animales. Esa fue la orden. Entonces Saúl hizo lo que nosotros tratamos de hacer a veces. Fue a la batalla, ganó la batalla, pero decidió ser más misericordioso que Dios. Dijo, ¿cómo voy a matar a todos? ¿Cómo no voy a guardar unos animalitos si me sirven? Y le perdonó la vida al rey de los amalecitas. Y agarró o permitió que se guardaran animales. No cumplió lo que Dios le había dicho. Y cuando el profeta Samuel llega a ver lo que había sucedido, encontramos en Samuel 15, 17, entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y aquí viene la confrontación con Saúl. Ya había pasado su tiempo, no era el mismo jovencito. Pero en el verso 24 Saúl reconoce, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Les suena parecido eso a Génesis, a un hombre diciendo la mujer que me diste? Y la mujer diciendo la serpiente me convenció. Mire qué interesante. Reconoce que ha pecado, pero busca un culpable. Los soldados que me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo. ¿A cómo es la cosa? Para que yo adore al Señor. Ok, reconoce que pecó, pero le echa la culpa a los soldados y quiere que el profeta públicamente vaya con él para que el pueblo y los soldados todos sigan mirándolo a él como líder. Aprobado, ¿no? O sea, la imagen, yo reconozco que pequé, pero no dañes mi imagen pública, por favor. Eso es lo que le está diciendo. Verso 26, no voy a regresar contigo, respondió Samuel el profeta. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Desde ese momento, Dios le dijo a Saúl que iba a arrebatar el reino de sus manos y que se lo iba a dar a una persona más digna. ¿Cómo se sentiría usted si le dijeran eso? Si uno es humilde, agacha la cabeza y dice, Señor, hágase tu voluntad, no soy digno de nada. Pero eso le quedó en el corazón a Saúl. Y aunque seguía reconociendo, he pecado en el verso 30, respondió Saúl. Pero, aquí otro pero que coloca. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. ¿Cómo era la cosa? Si Dios lo había cogido a él y ahora era el Dios del profeta, no era de él. Pero vente conmigo, está bien, me vas a cambiar todo, pero manténme por ahora bien ante todos. Ese es el corazón que cambió en Saúl para que Dios inmediatamente lo desechara. Y eso me lleva al punto número 3. ¿Qué había en el corazón de Saúl? El problema de la fama y la aceptación. Aquí entramos a hablar del problema que en sí hizo que Dios se alejara de Saúl. Y era que Saúl quería ser a toda costa el más popular
y a toda costa quería ser aceptado por el pueblo. No era el hecho de la relación con Dios, porque incluso pasó a ser tu Dios, le dijo a Samuel, ya no era el de él, sino que era mi posición ante el pueblo, ante la gente. Y la primera pregunta que se nos debería venir a la mente es, si Dios escogió a Saúl como rey de Israel para que cumpliera sus propósitos, ¿por qué el plan de Dios se ve tumbado de esa manera? ¿Se equivocó Dios? ¿Por qué a Saúl le interesaba tanto la aprobación del pueblo más que de Dios? Creo que de alguna u otra manera lo vemos también en Lot. Lot estaba bajo la bendición con su tío Abraham, pero al momento de decidir, al momento de hacer las cosas, decidimos por nuestro bienestar, por nuestra imagen, por nuestra fama. Amada iglesia Creekside, usted y yo somos tan diferentes a Lot y a Saúl. Cuando hemos pecado, ¿realmente nos interesa que el Señor no sea parte de nosotros? ¿O lo que realmente nos interesa es que los demás no se enteren? Que los demás no miren mi caída. Pero si fuera posible, está bien, pequé, Señor, pero cúbrelo, que nadie se dé cuenta. Ese era el corazón de Saúl. Sígueme teniendo al frente. Creo que de alguna u otra manera debemos reconocer que aunque seamos escogidos por Dios, lo que va a suceder con nuestras vidas depende de nuestras decisiones. Y si nuestras decisiones se basan en nuestro bienestar, en nuestra popularidad y en nuestra fama, entonces Dios no tiene ningún compromiso por quedarse con nosotros aunque nos haya escogido. Saúl había sido escogido como rey de Israel por Dios mismo. Saúl había sido mudado a un nuevo hombre por el Espíritu de Dios, por el mismo Espíritu de Dios, cambió su corazón. Saúl había sido llamado para un propósito específico, liberar al pueblo de Israel, liderarlo en las guerras con los pueblos que estaban opresionando al pueblo. Ese era el propósito. Pero ¿qué cambió en la vida de Saúl? Cambió que él solamente le interesaba el título, la fama, la posición y el reconocimiento. Primera Samuel 18 dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl, ahí ya apareció David ya, ¿no? Lo cumplía con éxito. O sea, ahora tenemos a David en la imagen sirviendo a Saúl. Y dice que cualquier encargo que David recibía de Saúl, de su rey, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. ¡Wow! Con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. O sea, David ya se había ganado por prestigio a todos los soldados y a los oficiales. Veamos qué pasa ahora, verso 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Entonces, ¿qué pasó? Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y aquí vemos otro nivel de caída de Saúl. Desde ese momento nació una envidia, un celo, un odio del rey Saúl hacia David, porque se debe haber acordado lo que le había dicho el profeta. Dios te ha quitado el reino y se lo va a dar a un hombre más digno que tú.
No se lo quitó en el instante, le dijo lo que iba a pasar. Entonces lo único que procuraba Saúl era matar a David. ¿Cuántos de nosotros actuaríamos igual? Hasta ahí vamos como parecidos, ¿no? ¿A poco usted le diría, mire David, aquí están las llaves del reino, allí están las llaves del palacio, usted haga todo, yo me voy a hacer un plebeyo? ¿Haría eso usted? ¿Haría eso yo? Aleluya. Entonces, ¿qué hizo el rey Saúl? Dijo, ok, ¿cuál va a ser la estrategia para deshacerme de este muchachito bajito? Porque era bajito. Entonces, inicialmente Saúl lo enviaba a todas las batallas a David. Batalla que se presentaba, David anda, para aumentar la posibilidad de que muriera. Miren qué interesante. Así que cuando lo envían a todas las batallas a usted, mire que lo está enviando. Cuando le digan, agarra todo, cualquier trabajo agarra, no importa que sea peligroso. Como que yo sospeche algo ahí que está pasando. Entonces, no moría David, seguía ganando batallas. Entonces llegó el incidente, aunque que el rey Saúl lo trató de matar hasta con sus propias manos. O sea, otro nivel de caída del rey Saúl. Verso 10 dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Mire qué interesante. Dios le había dicho, te deseché. Escogí a otro más digno, pero también ese desechar incluía que de parte de Dios venía un espíritu maligno a atormentarlo. El espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Cuidado con las personas que caen en trance. Algunos piensan de que el Espíritu Santo y no lo es. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, ahí, como era su costumbre, Saúl le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Ya estaba medio cucú, pero era rey todavía. Y David no le quería responder de acuerdo a lo que él estaba haciendo con él. Ahora, ¿qué pasa? Otro nivel más bajo ahora. Ahora viene el problema de los arreglos políticos. Dice que Saúl procuraba matar a David, pero también, como no podía, estaba abierto a una salida política, familiar política. O sea, antiguamente los reinos era muy común que para asegurarse el estar en confrontación, mejor casaban a sus príncipes, ¿no? Así los príncipes siempre iban a velar por los 2 reinos, iban a evitar una confrontación. Entonces dice, 1 Samuel 18, Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. ¿Sabe que es la única parte en la Biblia donde dice que una mujer se enamora de alguien aquí? Es la única parte en la Biblia donde dice que una mujer se enamora de un hombre. Mical se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó, se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Todavía pensaba matarlo. Así que volvió a decirle a David, ahora sí vas a ser mi yerno. Como si lo quisieras, ¿no? Cualquier parecido a la vida real es solamente coincidencia. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios, hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Humilde el muchacho. Los funcionarios comunicaron a Saúl la reacción de David. Pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. Santo. 100 prepucios. O sea, David tenía que ir, ganarle a los filisteos y cuando ya estuvieran deshabilitados,
cortarle el prepucio, que era la parte que se cortaba en la circuncisión judía, y llevarle los 100 prepucios al rey para que le diera la linda de su hija. ¿Dónde voy? Cuando los funcionarios de Saúl dieron el mensaje a David, no le pareció mala idea de convertirse en yerno del rey. Todavía es medio raro también. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos. ¿Cuánto había dicho el rey? 100. Él dobló. Cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Un arreglo político. Y sabe que David no amaba a Mical tampoco. Usted no quiere saber lo que hizo David con los hijos de Mical. Si quiere saberlo, vaya a ver lo que sucedió después de que murió Jonathan, el hermano de Mical. Entonces David de esa manera entró a la familia real. Ok, tenemos un problema, pareciera que ya está resuelto. Pero ¿qué cree usted? Que el rey Saúl todavía quería matarlo. Porque la envidia, el rechazo, el pensar en perder el poder hacía que Saúl no perdiera el deseo de aniquilar a David. Quinta escena. Ahora vemos a un Saúl que tiene que enfrentarse a la realidad de que Dios ya le había dicho lo que iba a pasar, le gustara o no le gustara. Después la ira de Saúl se encendió más en contra de David y David tuvo que salir escapando de la ciudad y esconderse en cuevas. Y en esas escapadas y perseguidas que andaba Saúl con su ejército persiguiendo a David, Saúl se durmió y en la mañana aparece David con un pedazo del manto de Saúl. O sea, durante la noche David pudo acercarse a Saúl, cortarle un pedacito del manto, no lo quiso matar, pero llevó la evidencia de que estuvo al lado de él. Y 1 Samuel 24 cuenta esto. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, a distancia, diciendo: ¡Mi señor, el rey, 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 rey! Era cueva, ¿no? Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. Mire qué lindo. David sigue reverenciando al que lo quiere matar. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es él ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, y le mostró el pedazo del manto que le rajó. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas en casa de mi vida para quitármela. Ese momento fue el momento de quebranto del rey Saúl. Fue entonces cuando se le abrieron los ojos a Saúl después de una frenética campaña de odio en contra de su yerno, David. Y finalmente pudo aceptar lo que el profeta le había dicho. Mire qué interesante. Finalmente pudo aceptar lo que ya se le había dicho. Aceptó que Dios lo había desechado por su actuar. Aceptó que Dios había escogido a otra persona más digna que él. Y eso lo encontramos en las palabras que dijo después de lo que hizo David. 1 Samuel 24, verso 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Como que se le fue el demonio y ahora lo empezó a ver al yerno ahora como su hijo. Y alzó Saúl su voz y lloró. Mis hermanos, a mí me quebranta el corazón Saúl.
¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas familiares? ¿Cuántos de nosotros nos confundimos por situaciones y andamos para allá y para acá? Y de repente Dios ya ha hablado, pero no queremos entender que Dios, cuando habló, se tiene que cumplir. Dios no va a condonar el pecado. Dios no va a condonar la desobediencia. Dios no va a permitir que el engaño habite delante de sus ojos. Y esta parte a mí me quebranta. El rey Saúl, después de ver que David lo tuvo y no lo mató, no le quedó otra forma. Ya no era tirar lanzas, ya no era salir a perseguir a David, ya no era llegar a arreglos políticos dándole más hijas para que se casaran con él. Se rindió y lloró. El asunto ya lo había sobrepasado. El llanto reflejaba que él ahora tenía que entender que iba a perder lo que más anhelaba: el puesto de ser rey, el que lo siguieran sus soldados, el que lo siguieran el pueblo. Hay cosas que duelen perder, pero más debería doler perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay cosas que son muy difíciles de dejar, sobre todo cuando nos levantan con nuestro ego por las nubes. Pero va a ser más difícil, más triste y más doloroso un día darnos cuenta de que vamos a pasar una eternidad completa lejos de la presencia del Señor y en sufrimiento y tormento por no haber aceptado que nosotros éramos egoístas, que nosotros buscábamos nuestro bienestar realmente, que nosotros nunca nos importó obedecer y aceptar la voluntad de Dios cuando ésta era desfavorable para nosotros. Saúl lloró. Verso 17. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, mire, aceptó lo que le había dicho el profeta hace bastante tiempo. Ahora, como yo entiendo que tú vas a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, aceptó que era mejor que él, que era más digno. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. ¿Qué se le salió otra vez? Tratar de salvar sus intereses. Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Volvemos otra vez con lo mismo. Lo que le importaba a él ahora: ya, vas a ser rey, acepto eso, eres mejor que yo, pero mi nombre no lo borres. ¿Cuántos se identifican con Saúl que de repente aceptamos la culpa? Sí, mi amor, fue mi culpa de acá. Pero, y ahí se la lanzamos, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre el arrepentimiento de Saúl y el arrepentimiento de David? Cuando David, yo creo que la mayoría sabe, si no, busque lo que pasó. Cuando David es confrontado por el profeta también, por otro profeta, el profeta Natán, David lo único que dice: he pecado contra ti, no apartes tu presencia delante de mí. Eso es todo. No le pidió que ven conmigo, reconóceme delante de los generales, reconóceme delante del pueblo, no borres mi nombre, no le hagas nada a mí. Dicen, nada, tu presencia, Señor, tu presencia, no te alejes de mí. Pero Saúl otra vez salió con lo suyo. Iba todo tan bien, desde que dijo que lloró, reconoció a David, reconoció que era mejor que él, iba todo bien hasta ahí, hasta que le dijo: ni borres mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Y aquí ya viene la caída más baja de Saúl.
Ahí podría haber sido un momento para recuperarse. Quizás no recuperar el reino, pero recuperar su relación con Dios. Más vale ser un plebeyo en paz con Dios que un rey que no quiere dejar el trono luchando en contra de la voluntad de Dios. Y lo he titulado La ceguera espiritual, que es la última etapa más baja del rey Saúl. Personalmente, a mí me toca el corazón el rey Saúl. Y creo que sí pasamos mucho tiempo los pastores hablando de David. Quizás tiene cosas más aventurosas, ¿no? Pero me quebranta el corazón cuando leo a Saúl porque también me identifico con Saúl. Él era un hombre escogido y ungido. ¿Cuántos de los que están acá se sienten escogidos y ungidos? ¿Cuántos de los que están acá dicen, yo sé que el Señor me llamó y yo sé que el Señor también depositó su Espíritu Santo en mí? Amada Iglesia Creekside, todos somos ungidos y escogidos acá. Yo no podría decirle a usted, no, a usted no la llamó Dios. Usted está aquí porque hay accidentes cósmicos, no cómicos, ¿ok? Yo no podría decirle, el Señor a usted nunca lo ha ungido, nunca ha tocado su corazón. Yo he visto cómo adoran al Señor. Yo he visto sus lágrimas caer. Yo he visto que hay algo dentro suyo que ha sido mudado a un nuevo hombre y una nueva mujer. No en perfección, pero camino a la estatura de Cristo. Déselo fuerte al Señor si lo siente en su corazón. Ahora, ¿qué pasa con Saúl que era escogido y ungido? Eso pareciera ser todo, ¿no? Si Dios te escogió y si Dios te ungió, ¿de qué te preocupas? Ese es el gran problema. Hay una cosa que Saúl nunca entendió y que David la manejaba, pero Saúl nunca entendió que Dios era un Dios misericordioso. Nunca entendió la misericordia del Señor. Yo creo que ningún ministerio puede salir adelante si no entiende que Dios es amor y misericordia. Y no significa que siempre me voy a salir con la mía, pero sí puedo clamar ante Dios por misericordia. Dios es misericordioso. Entonces, si Saúl hubiera buscado misericordia en Dios, en vez de que le reservaran el nombre, el puesto, la apariencia, hubiera sido diferente la historia. Porque cuando Dios se mueve a misericordia, su corazón se derrite por amar a sus hijos. Si Saúl hubiera tenido en cuenta que Dios era misericordioso, en vez de ganarse la aprobación, hubiera dicho, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. En vez de querer el favor del pueblo, en vez de querer la fama en el pueblo, en vez de querer que sus generales lo siguieran obedeciendo, Saúl solamente hubiera dicho, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Pero llegó a un punto más bajo, aunque usted no lo crea. ¿Y cuál fue el punto más bajo de Saúl? Fue que después de eso, en su desesperación por mantener su puesto todavía, aunque ya había reconocido, no había soltado, decidió ir con una bruja. ¿Ha ido viendo los escalones en que fuimos bajando? Punto número 6, ahora el rey escogido y ungido ya había bajado el escalón número 1, 2, 3, 4, 5, llega hasta el 6 y decide ir con una bruja, porque ya no estaba Samuel, el profeta. 1 Samuel 28 dice, los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon, o sea, estaba rodeado prácticamente. Saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en Gilboa. Entonces vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales, búsquenme a una medium para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Saúl se disfrazó con otra ropa para que no se dieran cuenta que era el rey
y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la médium. Quiero que invoques a un espíritu, pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga, dijo el rey a la brujilda. Amada iglesia Creekside, no hay nada más desolador, no hay nada más triste, no hay nada más desgarrador, o no debiera haber nada más desgarrador que usted y yo dejemos de escuchar la voz de Dios. Que usted y yo nos dirijamos a Dios y Él brille por su ausencia. Si hay algo que Saúl supo mantener, era su posición a toda costa hasta cuando llegó a la bruja. Pero si hay algo que Saúl nunca supo mantener, era una línea directa con su Creador. Era una línea directa con el que lo escogió, con el que lo ungió, con el que le dio un propósito y llamado en la vida. Eso no le importó. Le importaba la posición. Y qué triste es cuando una persona desea escuchar a Dios y Dios Iglesia Creekside, ¿cuánto lamentarías que Dios te dé la espalda? ¿Cuánto lamentaríamos que en el momento de la prueba, que en el momento de la necesidad, nos demos cuenta de que hemos sido injustos, que hemos sido desleales, que no merecemos que Dios nos conteste y que Él, si nos da la espalda, está actuando con toda justicia? Pero yo siempre voy a recordar, amada iglesia, que Dios es misericordioso. Y quiero que cada uno de ustedes, pase lo que pase, hagan lo que hagan, nunca olviden algo que en Iglesia Creekside se les dijo. Dios es un Dios de misericordia. No tratemos de arreglar los problemas eliminando a una persona. No tratemos de arreglar los problemas manteniendo el poder. No tratemos de arreglar los problemas uniendo quizás por razones políticas o familiares a personas. No tratemos de arreglar los problemas quizás tratando de alejar a alguien a la mala. La forma de arreglar un problema en nuestra vida cuando nos hemos apartado del llamado de Dios es volver a los caminos del Señor. Es volver a los caminos de verdad. Leíamos la semana pasada, hay algunos que me buscan de verdad, los que de verdad me buscan. Saúl era un rey de verdad, pero no buscaba a Dios de verdad. Saúl supuestamente tenía Dios, el que lo escogió, él ungió. Pero al momento en que Samuel lo confronta al profeta, le dice a Samuel, tu Dios apartó hasta ese Dios de él. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué lío estamos metidos y queremos mantener nuestra reputación? Y no nos estamos dando cuenta que lo que debemos hacer es humillarnos lo más pronto posible. Ni siquiera deberíamos esperar que termine el sermón. Humillarnos delante del Señor de manera que Él pueda tener misericordia de nosotros. Si es que Él quiere. Que haya misericordia para nosotros. No hay nada más doloroso, nada más desgarrador que dejar de escuchar a Dios en nuestro corazón. No hay nada más aterrador que estar en el campo de batalla, en el problema, en la situación difícil y saber que Dios no me está acompañando. Y no porque no quiera, sino porque nosotros no lo hemos incluido. Saúl se pasó toda una vida escogiendo su bienestar. Saúl se pasó toda una vida buscando la admiración y el favor del pueblo. Saúl se pasó toda una vida ganando batallas, derramando sangre, luchando y luchando y luchando, sin darse cuenta de que si Dios lo había escogido, sus batallas ya estaban ganadas. Si Dios nos escogió a nosotros, amada iglesia Creekside, nuestras batallas ya están ganadas, solamente tenemos que pelearlas con fe. Voy a repetirlo, si Dios nos llamó a dar batalla,
No nos llamó para avergonzarnos, nos llamó para Él estar en control, no nosotros. ¿Por qué nos pasamos toda una vida entonces, al igual que el rey Saúl, peleando batallas solo, pero el domingo en la iglesia? Peleando problemas matrimoniales solos, pero el domingo en la iglesia. Peleando problemas familiares solos, pero el domingo en la iglesia. Peleando problemas espirituales solos, pero el domingo en la iglesia. Que me vean que voy a la iglesia, que me vean que soy cristiano. Peleando problemas económicos solo, pero el domingo en la iglesia. ¿Cuánto de Saúl tiene la iglesia de Cristo en el año 2023? Y después nos duele darnos cuenta de que el Señor está apartado de nosotros. Pero la buena noticia para Iglesia Creekside es que tenemos un Dios de misericordia que ha decidido que el evangelio se presente en la forma que se está haciendo hoy a través de la predicación. Para algunos es locura, para algunos es algo fuera de foco, para algunos es algo innecesario, pero a Dios les ha parecido, a Dios le pareció que se predicara el evangelio hasta el último rincón de la tierra antes que venga el fin. Y el llamado es el mismo: volveos a mí, buscadme mientras pueda ser hallado, arrepentidos y convertidos, vuélvanse a mí, dice el Señor. Dejen sus malos caminos, apártense del bienestar personal, apártense de su fama, apártense de sus planes, que piensan que esos planes son el primer lugar. No lo serán. Sin Dios nunca lo serán. ¿Cómo terminó Saúl? La última etapa, la etapa 7 más baja. Al día siguiente de ver a la bruja de Endor, Saúl y sus hijos mueren. Qué paradójico que comenzamos diciendo que Dios mismo había escogido y ungido a Saúl como el primer rey de Israel, para liberar a Israel de manos de los filisteos, de los amalecitas. Y el rey, el primer rey, muere a espada a manos de los filisteos. ¿Se equivocó Dios? ¿A poco entonces Dios falla o le fallan sus problemas? Sus planes, perdón. ¿A poco fallan los planes de Dios? Porque estoy viendo que se equivocó con Saúl entonces. Amada Iglesia Creekside, escucha esto muy bien, por favor. Amado hermano. La voluntad de Dios siempre se cumplirá, pero no siempre se cumplirá con personas que buscan su propio bienestar, sino que Dios ama usar a personas que verdaderamente lo aman a Él para cumplir sus planes. Póngase de pie, por favor.